Una de las primeras cosas que nosotros hacemos cada mañana es elegir la ropa que nos vamos a poner. Y obviamente eso depende del plan que tenemos para ese día, con quién nos vamos a reunir, a dónde pensamos ir. No es lo mismo el ejecutivo que tiene que vestirse de manera formal para dirigirse a su oficina que el soldado que se prepara para la guerra o el padre de familia que se levanta junto a su esposa, junto a sus hijos para irse a la playa de fin de semana. No es lo mismo. Cada situación demanda una vestimenta particular y cada vestimenta se usa únicamente en el contexto de esa situación o circunstancia particular. El ejecutivo deja a un lado su traje, su corbata, cuando llega a su casa después de un día de trabajo y quiere descansar, quiere estar más cómodo. En mi caso particular, si yo no uso jean los sábados, no descanso. La ropa, no podemos vivir con esto puesto. Es una ropa temporal. Y lo mismo pasa con el soldado cuando termina la guerra. Pero mis hermanos, mis hermanas, hay un vestido que todo cristiano debe usar en todo tiempo, sea que esté en su trabajo, sea que esté en el campo de batalla, sea que esté de vacaciones en la playa con su familia. Pablo dice en Romanos 13:14 que debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Eso no es opcional, eso no es temporal. Debemos vestirnos de Jesús los 365 días del año, las 24 horas de cada día. Y como vimos la vez anterior al considerar este pasaje de la carta a los romanos, vestirse de Jesús implica varias cosas. ¿Qué significa vestirse de Jesús? Bueno, por un lado, Pablo nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 27, que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. En el momento de nuestra conversión fuimos despojados de la ropa sucia y maloliente de nuestros pecados y fuimos vestidos, fuimos cubiertos, fuimos revestidos de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor por eso. Mis hermanos, eso ya sucedió. Fuimos justificados, es decir, fuimos declarados justos en el tribunal de Dios. Y todo eso únicamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que ahora tú y yo tenemos en el cielo una nueva identidad, porque ya Dios no nos ve como pecadores condenados, sino que nos contempla a través de la persona de su Hijo, nos recibe como hijos y nos trata como hijos. ¡Wow! Nosotros fuimos regenerados y adoptados. Somos hijos por el nuevo nacimiento, somos hijos por adopción. Un niño adoptado recibe el apellido de sus padres adoptivos y desde ese instante él es tratado con todos los privilegios que envuelve ser parte de esa familia. Bueno, mis hermanos, eso es exactamente lo que ocurre cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe. El Dios del cielo ahora nos ve en su Hijo y nos invita a hacer uso de todos los privilegios, de todos los beneficios espirituales que conlleva el hecho de tener esa nueva identidad. Recuerden el texto de Colosenses que leímos hace un momento, Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Saben por qué? Porque habéis muerto. La persona que tú eras
Desde tu nacimiento, antes de venir a Cristo, esa persona ha muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es ahora nuestra vida. Ya estamos cubiertos de Él. Pero el Nuevo Testamento también nos exhorta a vestirnos de Jesús. O sea, ya fuimos vestidos de Jesús en la justificación. Ahora debemos vestirnos de Jesús en la santificación progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora debemos vivir conforme a lo que somos en Cristo. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en los versículos 12 al 14 de Colosenses capítulo 3. Usando de nuevo la imagen de la vestimenta, lo que Pablo nos dice en ese pasaje es que debido a nuestra nueva identidad en Cristo, ahora debemos revestirnos de la conducta y el carácter que corresponden con esa nueva identidad. Un comentarista lo explica con este ejemplo. Si un hombre está vestido con un smoking y una mujer está con un vestido largo y trae puestos unos tacones, unos zapatos con tacones, esto tiene un efecto en su comportamiento. Te miras en el espejo y te ves vestido para una ocasión de dignidad y formalidad, así que te comportas como corresponde. Si lo olvidas y te mueves como si estuvieras vestido con tu ropa de correr, te verás como un tonto, aparte de que seguramente vas a arruinar tu ropa. ¿No es así? En la historia dominicana hay una escena, y lamentablemente yo pasé por las aulas hace muchos años de bachillerato y no recuerdo todavía quién es el general, pero hubo un general dominicano que atacó la ciudad de Santo Domingo. Increíblemente. Y venía desde Santiago, precisamente. No es que tenga nada con Santiago, pero venía de Santiago. El tema es que él le prometió a toda la turba que venía con él que ellos iban a poder saquear. Él andaba con un montón de, bueno, en buen dominicano, de tigres. Pero cuando se acercaban a la ciudad de Santo Domingo, este hombre tuvo temor por los saqueos que podían provocarse. ¿Y saben lo que hizo? Le puso zapatos. Esa gente no estaba acostumbrada, eran campesinos, no estaban acostumbrados a usar zapatos. Estoy hablando del siglo XIX. ¿Y saben qué pasó? Los zapatos los controló. Se sentían raros. Ponle a un hombre un saco y una corbata y tú lo estás llevando por cierto camino. Bueno, mis hermanos, nosotros tenemos que vestirnos de Jesús porque ya fuimos vestidos de Jesús. O sea, tú tienes que mirarte al espejo cada mañana y decir, yo fui revestido con Jesús. Bueno, vive en una forma que sea coherente con ese vestido. Eso es lo que Pablo está diciendo en Colosenses capítulo 3. Ahora, nota que lo que estamos diciendo no es que nos hacemos cristianos tratando de cultivar el carácter de Cristo. No, somos salvos por la fe y únicamente por la fe. Lo que estamos diciendo es que ya que somos cristianos justificados únicamente por medio de la fe, ahora podemos y debemos parecernos cada vez más a Jesús. Ser coherentes. Versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, etcétera, etcétera. Como escogidos de Dios. Fuimos escogidos de Dios. ¿Para qué? Efesios 1, para ser santos. ¿Y por qué? Porque fuimos amados. ¿Ven cuál es nuestra identidad? Nosotros somos escogidos, somos santos y somos amados. Tú no necesitas más amor. Ya tú eres demasiado amado por Dios. Escogidos, santos y amados. Él tomó la decisión de amarnos desde antes de la fundación del mundo. La pregunta es, ¿cómo se supone que debemos vivir ahora?
¿Cómo luce vestirse de Jesús? Bueno, he aquí el carácter que corresponde con nuestra nueva identidad. En primer lugar, Pablo dice que debemos revestirnos de tierna compasión, o como dice la Reina Valera del 60, debemos vestirnos de entrañable misericordia, una misericordia que te remueve las entrañas. Mis hermanos, si tú te vistes de Jesús, si tú eres coherente con lo que ahora tú eres en Cristo, cada mañana debes vestirte de tierna compasión, de entrañable misericordia. No se trata simplemente de una fría involucración con personas que están en necesidad. Se trata de una simpatía con el que sufre, que remueve nuestras entrañas y nos mueve a la acción. De más está decir que eso no es fácil. En todos nosotros hay una tendencia a quitar la vista del que está en necesidad y a colocar nuestras necesidades por encima de la de todos los demás. Lo natural no es que seamos compasivos, no es que seamos misericordiosos, sino más bien egocéntricos. ¿Cómo podemos luchar contra esa tendencia del corazón de tal manera que podamos vencer la indiferencia, el egocentrismo y vestirnos de compasión y de misericordia? La respuesta es el Evangelio. El Evangelio. Dios tuvo misericordia de nosotros cuando éramos unos miserables pecadores. No te ofendas, pero si tú eres cristiano, tú vas por la vida con un letrero que dice: yo era un miserable. Yo era un miserable. Y Dios nos amó. Cuando no teníamos nada en nosotros que nos hiciera dignos de su amor. La pregunta es, ¿una persona que ha sido amada de esa forma no debería tratar a los demás con la misma misericordia con la que ha sido tratado? ¿No debería dar de gracia lo que recibió de gracia? Mis hermanos, Dios nos vio en necesidad, Dios nos vio con nuestro vestido maloliente y harapiento de nuestro pecado, pero en vez de quitar la vista, nos amó y se involucró. Nos amó y se involucró. Y ahora yo te pregunto, ¿mantienes tus ojos abiertos a las necesidades que hay a tu alrededor? ¿Sabes que la misericordia comienza con los ojos? Y de ahí se extiende al corazón. La misericordia comienza con los ojos y de ahí sigue con el corazón. Ustedes recuerdan la historia de aquellos dos ciegos que estaban camino en la salida de Jericó y comenzaron a clamar a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué hizo la multitud? La gente les habló en un tono duro y amenazador. Mateo 20:34. Pero entonces Jesús, movido a compasión, habiéndosele removido las entrañas, dice el texto literalmente, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Al Señor se le conmovieron las entrañas cuando vio el estado miserable en que vivían estos dos hombres. De manera que para la multitud estos dos ciegos eran un estorbo a la salida del pueblo, pero Jesús los vio con otros ojos. La misericordia comienza con los ojos. Dice en Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito. ¿Qué expresión? El ojo misericordioso. Porque dio su pan al indigente. La misericordia depende en gran medida de la manera como miramos a las necesidades a nuestro alrededor. Lo que la gente vio como una molestia, Jesús lo vio como una oportunidad de aliviar el dolor y la miseria humana. Y yo te pregunto, mi hermano, y me pregunto a mí mismo, ¿cuál de esas dos miradas nos identifica? ¿La de la gente o la de Jesús?
¿Contemplas las necesidades de otros a la luz del Evangelio, a través de lo que Dios hizo por ti al precio de la vida de su Hijo cuando estabas en la miseria de tu pecado? Al despertarnos cada mañana, y de hecho yo te sugiero que tomes Colosenses, no es una orden, pero te sugiero que tomes Colosenses capítulo 3, versículo 12, y lo pongas en el espejo de tu baño, para que lo veas cada mañana cuando te estés arreglando para salir. Cada mañana debemos recordar nuestra nueva identidad en Cristo y pedirle a Dios en oración que nos ayude a vestirnos de la entrañable misericordia de Jesús. Hazme ver, Señor, al mundo como tú. Esto es algo que debemos hacer intencionalmente cada día. Pero en segundo lugar, dice Pablo que debemos vestirnos de bondad. Debemos vestirnos de bondad. Y aunque esta palabra está íntimamente relacionada con la anterior, no son sinónimas. La bondad es lo contrario a la malicia, es lo contrario a la envidia, a eso que te mueve a desear tener lo que el otro tiene y a molestarte porque el otro tiene lo que tú no tienes. No sé cuántos aquí han escuchado esa famosa historia del hombre que se le aparece un genio. El genio, no sé si de la lámpara, pero se le aparece un genio y le dice: mira, pídeme un deseo que te lo voy a conceder. Uno solo, pero eso sí, tienes que entender que lo que tú me pidas, tu vecino recibirá el doble. Si me pides un yate, a tu vecino le voy a dar 2. Si me pides $1,000,000, a tu vecino le voy a dar 2. Todo lo que tú me pidas, tu vecino recibirá el doble. Qué difícil. La envidia. Finalmente el tipo le dijo: déjame tuerto. O sea, es increíble. O sea, yo no quiero que el otro tenga más que yo. Bueno, la benignidad, la bondad es esa buena disposición del corazón que nos lleva a procurar lo bueno para nuestro prójimo. El hombre bondadoso disfruta viendo el bienestar del otro. Y aún está dispuesto a sacrificar sus intereses personales para que ese fin sea cumplido. El amor es paciente, sufrido. El amor es benigno, bondadoso. ¿Y quién es nuestro ejemplo? Jesús. Es vestirse de Jesús. Mis hermanos, en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, dice el autor que por el gozo puesto delante de él, Cristo sufrió la cruz. O sea, el Señor estaba sufriendo, pero había un gozo delante de él. ¿Y cuál era ese gozo? Bueno, en primer lugar, obedecer a su Padre. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Pero en segundo lugar, tu salvación y la mía. Ese era el gozo de Jesús. Saber que su sufrimiento iba a traer como resultado nuestra salvación. Dice en Isaías capítulo 53, estoy leyendo aquí de la Reina Valera: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Y cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El gozo de Jesús fue sufrir tu iniquidad y la mía, el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Mis hermanos, debemos meditar continuamente, intencionalmente, en la benignidad de Jesús para con cada uno de nosotros, de manera que podamos revestirnos de esa bondad cada día. Y déjame darte un consejo: comienza por tu casa, con tu esposa, comienza por ahí, con tu esposo, comienza con tus hijos. De ahí te extiendes hacia los demás, pero comienza por tu casa. ¿Puede decir tu esposa que tú eres un hombre bondadoso? Mi hermana, ¿puede decir tu esposo que tú eres una mujer bondadosa? ¿Pueden decir tus hijos que ustedes son padres bondadosos? Resuman bondad.
aún con vuestros enemigos. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Deja la ira a la justicia de Dios. Procura tú hacer el bien. En tercer lugar, debemos vestirnos de humildad. Debemos vestirnos de humildad. La humildad es esa actitud de la mente que nos lleva a vernos tal cual somos, pecadores salvados por la gracia de Dios en Cristo, y a reaccionar en consecuencia. Hemos dicho esto otras veces, pero hay personas que en oración reconocen lo que sea. Señor, tú sabes que yo soy un gusano, pero hay del que me trate como un gusano. Por fin, ¿qué es lo que tú eres? Es verte como lo que tú eres sin la gracia y actúa en consecuencia. La humildad no se trata de pensar que no podemos hacer nada bien. Hay personas que confunden la humildad con decir, yo no sé nada, yo no puedo hacer nada, yo soy un cero a la izquierda. No, Dios te dio dones y tú puedes reconocer que tienes los dones que Dios te dio. Ese no es el problema. La humildad consiste en el hecho de estar consciente de que todo lo que somos y todo lo que seamos capaces de hacer y que sea beneficioso para la expansión del reino de Dios, nos fue dado por Él de pura gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, dice Pablo, yo he trabajado más que todos los apóstoles juntos. Ay, qué orgulloso. No, espérate. No soy yo, es la gracia de Dios en mí. Eso es humildad. ¿Qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, 1 Corintios 4:7, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo contrario a la humildad es el orgullo y el egocentrismo. El hombre orgulloso no solo piensa que es mejor que los demás, sino que también quiere que todo el mundo gire en torno a él. Sus necesidades, sus demandas, sus problemas, sus deseos. Eso es lo contrario a ser humilde. Me chocó esta cita de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Él dice que el infierno debe ser representado como un estado en el que todo el mundo está perpetuamente pendiente de su propia dignidad y de su propio enaltecimiento, en el que todos se sienten agraviados y en el que todos viven controlados por la envidia, la presunción y el resentimiento. ¡Wow! Una persona que viva así ya comenzó a sufrir el infierno en la tierra. El orgullo es radicalmente opuesto al carácter de Jesús. Él era el más grande, se humilló hasta lo más bajo. El rey se hizo siervo. ¿Recuerdas el aposento alto? Llegan los discípulos a celebrar la Pascua. Ahí estaba la palangana llena de agua, ahí estaba el paño, pero ninguno de ellos se paró a lavar los pies de los demás. ¿Quién se paró a lavar los sucios pies de los discípulos? El único en esa habitación que merecía ser reverenciado con el rostro puesto en tierra, nuestro glorioso, majestuoso, bendito, hermoso, exaltado Señor y Salvador Jesucristo. Pero fue Él que lavó los pies de los discípulos. Y luego fue a la cruz a morir como un criminal. Ahora déjenme decirles algo, nosotros debemos imitar la humildad de Jesús, pero la humildad de Jesús es radicalmente distinta a la nuestra. Porque Él, siendo el más grande, voluntariamente se humilló hasta lo más bajo. En el caso nuestro, la humildad simplemente consiste en ponernos en nuestro lugar. No tenemos que descender. Ya estamos ahí. No hay que bajar. Mi hermano, al levantarte cada mañana, recuerda lo que eres y lo que mereces sin la gracia de Dios, y pídele en oración que te ayude a vivir en consecuencia. Nunca olvides que en el reino de Dios solo se sube bajando. Dios resiste a los soberbios. Él da gracia a los humildes.
En cuarto lugar, debemos vestirnos de mansedumbre. Y debo aclarar de entrada que esa virtud no tiene nada que ver con la debilidad de carácter o con la falta de convicciones. De Moisés dice la Biblia que él era el hombre más manso de la tierra, pero no solo se opuso a la ira de Faraón porque tenía la convicción de que Dios estaba con él, se sostuvo como viendo al invisible, dice en Hebreos capítulo 11, sino que durante 40 años este hombre tuvo que guiar por el desierto a un pueblo rebelde y duro de corazón. 40 años. Ahora, ningún otro ejemplo de mansedumbre puede sobrepasar al de nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús era la mansedumbre encarnada, pero no era débil ni cobarde. La mansedumbre y la debilidad no son sinónimas. Alguien define la mansedumbre como poder bajo control. Poder, no debilidad, pero bajo control. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se enseñorea de su espíritu, poder bajo control. Este hombre controla su temperamento, controla su molestia, controla el deseo inicial que él siente de devolver mal por mal. No es que él no puede hacerlo, es que no lo hace. Es que él decide no hacerlo. Él tiene moneda para devolver. Usted ve esa gente que no se quedan callados, que todo tiene que devolverlo. Como el hombre que le dice a su esposa: déjame decirte una cosa, tus ladridos me entran por este oído y me salen por el otro. Y ella inmediatamente le dice: claro, porque no tienen nada en la cabeza. Hay gente que son rápidas. O sea, no es que tú eres tonto y no sabes qué decir, es que tú decides callarte la boca. Eso es mansedumbre. Proverbios 25:28, a la inversa. El hombre cuyo espíritu no tiene riendas es como una ciudad derribada y sin muros. O sea, lo que está diciendo Proverbios aquí es que este hombre no tiene ninguna protección contra la provocación. No tiene protección contra el maltrato. ¿Qué nos capacita para actuar con mansedumbre? Bueno, depender del Espíritu, mirar continuamente a Jesús en la Escritura, viendo su gloria, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu, depender del Espíritu, mirar a Jesús en la Escritura, recordar lo que somos sin la gracia, como dice Martin Lloyd-Jones, el que está en el piso no tiene miedo de caerse. Tú te defiendes porque tú crees que estás en un pedestal. Pero también confiar en la soberanía de Dios. ¿Tú quieres ser manso? Confía en la soberanía de Dios. Nuestro Dios está en control. Y eso significa que tú y yo no estamos en control. Él está en control. Y qué bueno, porque el universo está en mejores manos que en las nuestras. No tenemos que hacernos cargos de la situación y darle al ofensor lo que merece, porque Dios se hará cargo a su debido tiempo. Así que debemos vestirnos de compasión, entrañable misericordia, debemos vestirnos de bondad, debemos vestirnos de humildad, debemos vestirnos de mansedumbre, debemos vestirnos de paciencia, dice Pablo. Y esta palabra puede ser traducida como capacidad de aguante. En la época cuando se iba mucho la luz, bueno, aquí todavía se va la luz, pero nosotros vivíamos en un lugar donde se iba mucho la luz y teníamos un inversor. El problema es que nosotros comprábamos fusibles de bajo amperaje y se quemaban rápido. Bueno, lo que esta palabra significa es un fusible de mucho amperaje. Aguanta electricidad o 20 y no se quema. Capacidad de aguante.
Transmite la idea de una persona que rehúsa dejarse controlar por la ira, por el deseo de venganza, sin importar cuánto sea provocado ni por cuánto tiempo. En ese sentido, está muy relacionada con la mansedumbre. Yo creo que la paciencia es una de esas virtudes que casi todo el mundo reconoce que necesita. ¿No es así? Yo le pregunto a la gente, ¿qué tú necesitas más? Paciencia. No mansedumbre, paciencia. Y también mansedumbre. El problema es que no sabemos cómo yo puedo crecer en paciencia. Bueno, la clave está otra vez en meditar continuamente en la paciencia que Jesús tiene contigo. La paciencia de Jesús. Otra vez, viendo su gloria en la palabra, somos transformados de gloria en gloria. Miren, si yo fuera Dios, hace rato que me hubiera quitado la salvación. Pero Dios me tiene paciencia. Él no me quita lo que ya me dio de pura gracia y continúa trabajando pacientemente para completar en mí la obra que empezó. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Dios no va a dejar su obra en la mitad. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Mis hermanos, meditar continuamente en la paciencia de Dios nos ayuda a desarrollar nuestra propia paciencia. Piensa mucho en la paciencia que Dios tiene contigo. Nosotros decimos, yo no sé cómo es que Dios no toma a toda esa gente que están conspirando contra Él y mandarlos al infierno. No, mira, sí, Dios es paciente con esa gente, pero Dios es paciente contigo todos los días. ¿No es así? Vístete de paciencia. Bien, ese es el cuadro general del carácter que corresponde con nuestra nueva identidad en Cristo. Eso es lo que significa en la práctica vestirse de Jesús. Pero ahora Pablo nos hace ver el impacto que va a tener ese carácter en nuestras relaciones personales. ¿Qué sucedería, mis hermanos, en nuestras relaciones unos con otros si todos en la iglesia tomáramos en serio este código de vestimenta? Ahora tenemos que ponernos la mascarilla. Bueno, eso es ahora por la pandemia, pero si tú eres cristiano, tú siempre debes ponerte la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la compasión. ¿Qué impacto va a tener eso en la iglesia? ¿Ustedes se imaginan a todos en la iglesia tomando en serio ese código de vestimenta? ¿O cómo serían nuestros matrimonios si cada día en tu casa, recuerda, comienza en tu casa, con tu esposa, con tus hijos? ¿Qué pasaría en nuestra relación matrimonial si todos los días nos vistiéramos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia? En una época tan individualista como la nuestra, fácilmente podemos perder de vista el aspecto corporativo de nuestra salvación. Cristo no salva individuos simplemente para llevarlos al cielo, sino para meterlos en una familia, en una iglesia. Vean una vez más lo que dice Pablo en el versículo 13: y soportándoos unos a otros, sopórtense. Y Pablo dijo eso porque él sabía que en la iglesia a veces hay personas que se van a comportar con nosotros en una forma insoportable. Y nosotros a veces nos comportaremos en una forma insoportable con otros. Sopórtense unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno, y ese sí condicional debe ser traducido como algo que es una realidad. Eso va a pasar. No es que Pablo está diciendo, si es que acaso, tal vez, alguna vez alguien te ofende. No. Eso va a suceder en la iglesia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros cuando alguno tenga queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Uy, qué medida. Nosotros vamos a tener problemas en la iglesia. La iglesia no es una sociedad perfecta donde no hay problemas. La diferencia es que ahora nosotros podemos lidiar con esos problemas de una manera muy distinta a como el mundo resuelve sus conflictos.
Muy diferente. No solo tenemos los recursos que necesitamos para soportarnos unos a otros y para perdonarnos unos a otros, sino que también tenemos el ejemplo más impresionante que podemos imitar y la motivación más poderosa para hacerlo. Ejemplo y motivación de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo fue que Cristo nos perdonó? Bueno, su perdón fue total e inmerecido, fue de pura gracia. De hecho, la palabra que se traduce en nuestras Biblias como perdonar, charizomai, se deriva de la palabra charis, que significa gracia. Es un perdón que eso nos fue dado de gracia. ¿Sabes lo que eso significa en la práctica, mi querido hermano y hermana? Que no debemos concentrarnos, no debemos enfocarnos en la ofensa del ofensor, sino en esa bendita gracia de Dios por la cual fuimos perdonados a pesar de todas nuestras ofensas. O sea, cambia el cassette, no es lo que me hizo, no, es lo que tú le hiciste a Dios y le sigues haciendo todos los días cada vez que tú pecas. Recuerda lo que somos: escogidos, santos y amados. Esa es nuestra nueva identidad. Y eso tiene que impactar nuestra relación con los demás, sobre todo cuando estamos en medio del conflicto. Quítense de vosotros toda ira, enojo, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 31-32. Y luego en el capítulo 5, versículo 1 dice: andad en amor como vosotros como ustedes fueron amados por Dios. Andad en amor. Cristo se entregó, ofrenda agradable a Dios. ¿Qué precio para que Dios pudiera perdonarnos? El perdón de Dios costó la muerte de Jesús, el Dios encarnado. Y ahora Pablo nos está diciendo en ese texto de Efesios, ese es el ejemplo que ustedes deben imitar. Nosotros somos los hijos amados de Dios, y no olviden ni por un momento lo que Él tuvo que pagar para poder adoptarnos en amor. Somos escogidos, santos y amados. ¿Qué debemos hacer ahora? Andar en amor, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, cúbranse de amor, que es el vínculo de la unidad, o como dice la Reina Valera, es el vínculo de la perfección. La perfección, la unidad perfecta solo se logra en amor. El amor, mis hermanos, es la virtud por excelencia del cristiano. Juan 13: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la medida. Como un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en eso el mundo va a conocer que ustedes son cristianos. Primero los Corintios capítulo 13, versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Primero los Corintios capítulo 16, versículo 14. Haced todas vuestras cosas con amor. Wow, ¿tú te imaginas eso? Tú te levantas por la mañana y recuerdas: yo voy a hacer muchas cosas en este día. Todo lo que yo haga, desde cosas tan triviales como limpiar la casa, organizar las gavetas, hacer la comida, como hacer una operación de corazón abierto. Haced todas vuestras cosas con amor.
No vivan por inercia, no vivan en automático, sean intencionales. Señor, yo quiero en esto que voy a hacer, sea grande o sea pequeño, quiero mostrar tu amor. Gálatas capítulo 5 versículo 22. El fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero es la primera característica del fruto del Espíritu es amor. Es el amor lo que mantiene la cohesión de la iglesia, porque eso es lo que hace posible que nosotros seamos compasivos, benignos, humildes, mansos, pacientes. Sin amor, eso es imposible. En otras palabras, es el amor, mis hermanos, lo que nos hace cada vez más semejantes a Jesús. Es por eso que Pablo en el texto de Romanos 13:14 simplemente dice, vístanse de Jesús, y ya no añade nada más. Vístete de Jesús y eso es suficiente, porque Él es la encarnación de todas las virtudes y más de las que Pablo menciona en Colosenses 3. Cristo es el todo y en todos. Él es el modelo y Él es el motor. Él es el modelo y el motor que nos impulsa a desarrollar ese carácter distintivo. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos presiona, el amor de Cristo nos empuja, pensando esto, juzgando esto, considerando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren, mis hermanos, déjenme decir una cosa. A Dios no solo le importa nuestra obediencia, a Él le importa nuestra obediencia, pero no solo le importa nuestra obediencia, sino también lo que la motiva. ¿Qué motiva nuestra obediencia? Porque Él no quiere que le obedezcamos movidos por la culpa y por el temor. Él quiere que obedezcamos por el gozo que produce el Evangelio, el gozo de saber lo que ya Cristo hizo a nuestro favor hace 2000 años en la cruz. El Evangelio es el único combustible que puede mantener a un creyente en el camino de la obediencia de manera sostenida y gozosa. Por eso dice Michael Horton que la vida cristiana es como un bote de vela con el más sofisticado sistema satelital de GPS. La ley moral, dice Horton, es el sistema GPS satelital. Pero mira, el bote con el más sofisticado sistema satelital, si el viento no empuja las velas, no se mueve. Entonces, la ley de Dios es el GPS, pero el Evangelio es el viento que mueve el bote. El Evangelio es el viento. En la misma medida en que nos empapemos cada día del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo, en esa misma medida tendremos la motivación necesaria para vivir a la altura de lo que somos en Cristo. Y ahora que vamos a participar de la Cena del Señor, este es un buen momento, mis hermanos, para recordar nuestra nueva identidad en Cristo, pedirle perdón al Señor en todos aspectos, como decíamos al principio de nuestra oración, que a medida que avanzaba el mensaje tú decías, wow, Señor, yo necesito crecer aquí. Bien, tenemos la gracia perdonadora. Dios nos perdona. No te quedes postrado sintiendo ahora aplastado por la culpa. No te quedes ahí, levántate, corre la carrera con los ojos puestos en Jesús y pídele al Señor en oración que te ayude a reflejar cada vez más los rasgos de nuestra nueva identidad. Vistámonos pues como escogidos de Dios, santos y amados, como hombres y mujeres que han sido hechos partícipes del más grande privilegio que un ser humano pueda poseer jamás, y todo eso de pura gracia, únicamente por los méritos de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, el imperio, el honor, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos.